Y seguimos en la mañana de estilo RPM y vamos a hacer nuestra recorrida por todo el país ahora para estar viendo qué fue lo que está sucediendo. Nos vamos a Buenos Aires porque allí tenemos una gran noticia para el interior, para los amantes de la música del Chango Spasiuk, porque el señor fue declarado personalidad destacada de la cultura porteña. Cuán importante, ¿no? Cuando le dan realmente el reconocimiento a estos personajes del interior de nuestro país y no se quedan solamente con los artistas allí. Era acordeonista y compositor misionero. Horacio Eugenio Chango Spasiuk recibió esta importantísima distinción de personalidad destacada de la cultura de la ciudad de Buenos Aires en una ceremonia realizada en la legislatura porteña, durante la cual interpretó algunos de sus clásicos temas junto a un grupo de jóvenes músicos. Hace más de 30 años que vivo en la ciudad, soy un ciudadano que camino a esta ciudad y la amamos porque nos dio un montón de maestros, expresó el homenajeado tras recibir el diploma de reconocimiento que estuvo organizado por la legisladora de Juntos por el Cambio, Marilú González Estebarena. Nosotros tenemos las imágenes de tan importante reconocimiento. Declárase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de la cultura al compositor y acordeonista argentino Horacio Eugenio Spasiuk, conocido como Chango Spasiuk. Lo que han dicho es muy generoso. Gracias a toda la gente que vino. Estamos en un momento en donde todo el mundo tiene millones de frentes, de problemas, y sin embargo han dispuesto parte de su tiempo para venir y compartir este momento conmigo. Son muy generosos. No hay mejor regalo que estas personas, que la mayoría no conozco, pero estamos fraternamente conectados a través del misterio del arte, y que son como si fuese mi propia familia, se hayan tomado el tiempo de venir a este recinto y compartir con todas estas personas que cada una desde sus lugares institucionales han generado este espacio para encontrarnos y simplemente para celebrar la música, celebrar el arte. Como dice Atahualpa Yupanqui, es una antorcha que usan los pueblos para ver la belleza en el camino, y la belleza no es mi música, sino la belleza es este encuentro y esta posibilidad de construir, de pensar en voz alta, de interpelarnos, de pensar sobre cómo queremos estar, y queremos estar así, mirándonos, pensando, cuestionándonos, pero en voz alta y juntos, con respeto y con esto que no se puede nombrar, pero que se percibe. Queremos devolverle un poquitito tocando música, y hay un montón de acordeones porque cuando surgió esta posibilidad y esta fecha, dije, lo quiero celebrar con jóvenes porque son el futuro, y entonces invité 4 jóvenes acordeonistas hiper jóvenes: Nico Cardoso, Emiliano López, Santiago Torres y Enzo De Martini. Son jóvenes de diferentes lugares. Y rige una nueva etapa del programa Precios Cuidados y la canasta de frutas y verduras. Este programa, este plan del gobierno, que en realidad no nos sirve a nadie, porque el comerciante del barrio nunca se enteró. Usted va al comercio allí del barrio o al supermercado chino que le queda cerca de su casa y esto no existe. Se incluyeron 949 productos representativos de la canasta de consumo promedio. El acuerdo fue supervisado por Martín Pollera, el funcionario designado por la ministra de Economía, Silvina Batakis, para asumir la conducción de Comercio Interior. Esta nueva etapa de precios cuidados y la canasta de frutas y verduras comenzó a regir el día de ayer y se extenderá hasta el 7 de octubre, con una pauta de un aumento promedio trimestral de 9,3%, que será de 3,3% en julio, 2,5% en agosto y
3,2 en agosto y 2,5 en septiembre. Este programa, como les decía, abarca 949 productos que representan la canasta básica familiar con diversos rubros, distintas categorías como almacén, limpieza, perfumería, cuidado, higiene personal, artículos para bebés, algunos productos frescos como fiambres, pastas frescas, tapas de empanada, congelados y bebidas. Son algunos de los productos que integran esta canasta, pero como les decíamos, realmente a los vecinos en la cotidianidad no nos sirve porque en el negocio de barrio no está, en los supermercados no están, no sé dónde están los precios. Cuidado, los seguiremos buscando entonces. Y precisamente hablando de economía, recordemos que asumió hace muy poquito la flamante Batakis y dijo: planificamos hacia adelante con la idea de dar certidumbre. Luego de reunirse con el jefe de gabinete de la Casa Rosada, la ministra de Economía planteó así la necesidad de que el crecimiento de la economía del país empiece a impactar positivamente en el bolsillo de cada uno de los argentinos. Esa es la idea, de ahí a que se llegue a concretar tenemos mucha tela para cortar. La ministra que asumió apenas este lunes en reemplazo de Guzmán, recuerde que había renunciado, planteó esta necesidad de impactar positivamente en el bolsillo de los argentinos. Tiene una ardua tarea por delante la ministra Batakis. Nosotros tenemos el informe para compartir con usted. Necesitamos, por supuesto, empezar a dar certidumbres a la población, así que bueno, estuvimos planificando, haciendo un raconto de cómo está la situación y planificando. Necesitamos que esta economía de Argentina empiece a impactar positivamente en el bolsillo de cada uno de los argentinos y llevar certidumbre. También le comenté, por supuesto, cómo estuvo la reunión de ayer con Kristalina Georgieva, con su equipo dentro del Fondo Monetario Internacional, y bueno, cuáles son los pasos a seguir de acá en más. Así que bueno, trabajando y planificando. En estos días voy a estar terminando de convocar a algunas personas que tienen que dejar sus funciones. No podemos dejar sin firma tampoco a los distintos organismos en donde ellos están trabajando. Digo, la propia función que yo tenía antes con el ministro Guado de Pedro, con quien por supuesto estoy súper agradecida, porque me permitió también entender las realidades de las provincias y poder pensar en clave provincial, en clave federal, un presupuesto es muy importante, pero bueno, en ese sentido también es muy difícil articular todas las firmas necesarias para que el Estado no se detenga. Lo que no nos puede pasar es que el Estado se detenga, así que nosotros estamos trabajando en ese sentido, pero supongo que esta semana ya tendremos las definiciones. Estamos trabajando en liberar esas capacidades que tiene nuestro país en el interior de Argentina, y esto va a ser muy bueno, por supuesto, para cada una de las provincias, para cada una de las regiones, pero sobre todo va a ser bueno para todo el país. Nosotros, Argentina es uno de los países más concentrados poblacionalmente en el mundo y necesitamos que los recursos humanos también estén en otros lugares, y eso va a beneficiarnos a todos. Y estábamos viendo hace unos minutitos la presentación ayer de la vocera de la Casa de Gobierno, las nuevas medidas que informó, las preguntas de los periodistas, las respuestas. En este marco, el Banco Central restringió la financiación en cuotas de compras en los free shop. Fue uno de los anuncios que decía ella allí. Esta medida se suma así a la prohibición que ya rige para la venta de pasajes y servicios turísticos en cuotas en el exterior y de productos provenientes del exterior también que se reciben por el sistema puerta a puerta. Según lo que explicó ayer la vocera presidencial, esto es que los dólares se queden aquí en nuestro país y no vayan afuera. El Banco Central de la República Argentina restringió desde ayer jueves la posibilidad de pagar en cuotas con tarjetas de crédito los consumos realizados en las tiendas de libre impuesto denominadas free shop. Se extendió así también la prohibición que ya estaba de anteriormente para la venta de los pasajes en cuotas, servicios turísticos al exterior, productos provenientes del exterior que se reciben con el sistema puerta a puerta también. La semana pasada ya el Banco Central de la República Argentina publicó la comunicación A7535 en la que estableció que las entidades financieras y los proveedores no financieros de crédito, tanto empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y o
compras con los otros proveedores no financieros de crédito no deberían financiar en cuota las compras de sus clientes en estos rubros. Esta publicación tuvo mucho, pero mucho revuelo, sumada a la frase que había dicho la nueva ministra allí en una entrevista con TN, que fue la frase que causó mucha molestia en todos los sectores políticos y también en los sectores de las personas que ahorran durante todo el año para poder hacerse una escapadita. Quizás aquí en Argentina nosotros también estamos de acuerdo en que se haga turismo aquí en el país, pero si usted laburó todo el año, ahorró unos pesitos y se quiere hacer esa escapadita afuera, la verdad que no tiene sentido estas prohibiciones. Lamentablemente son parte de las nuevas medidas del gobierno en la economía argentina. Por otra parte, vamos a hablar de esta nueva reunión entre Cofedro, INDEC y Centronar, que lanzaron un estudio nacional sobre consumo de sustancias ante las autoridades en materia política de drogas de las 24 jurisdicciones reunidas en una asamblea. La secretaria Gabriela Torres, el director del Instituto Nacional de Estadística y Censo, Marcos Labaña, y el titular de la unidad de gabinete de asesores de la jefatura de gabinete de ministro, Martín Yáñez, anunciaron el inicio de este 7º estudio nacional en una población que abarca de los 16 hasta los 75 años de edad sobre sustancias psicoactivas. Muy, pero muy importante esta reunión y nosotros tenemos el material para compartir con usted. Es una encuesta que efectivamente trata de mantener lo que han sido las encuestas anteriores, pero incorpora más información. Buscamos no solo la prevalencia, sino tener indicadores mucho más detallados, por ejemplo, de cuidados y las formas en que se consumen las distintas sustancias, ya sean como alcohol, tabaquismo o mismo algún tipo de adicción a drogas ilícitas, ¿no? Entonces, es una encuesta muy importante que nos va a permitir tener una información muy detallada para justamente que después se tomen decisiones y políticas públicas por parte de cada una de las provincias, ¿no? Cuando uno quiere ver un sistema integrado de estadísticas sociales, tiene que ir mucho más allá. Y esta es una de las encuestas justamente que nos permite dar más caracterizaciones sobre la sociedad, que permitan, por ejemplo, después tomar decisiones en términos de educación. Cómo impacta la realidad de los consumos en las escuelas, si se decide hacer alguna política educacional en términos de estas temáticas, ¿no? Entonces, creo que más allá del impacto directo que tiene sobre ministerios de salud o organismos de adicciones, sirve también en total para la toma de decisiones generales. Esta encuesta, como formato integral que hable de prácticas de cuidado y de motivaciones de consumo, tiene indicadores nuevos que nunca se han medido y la matriz de la cantidad de población y la edad no se hace 18 años. Entonces, eso es un primer indicador. El segundo es que se hace con el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Y el tercero es, los datos siempre son los datos, pero todos los que gestionamos política pública, nosotros en este momento estamos en un encuentro federal donde están las 24 provincias, los responsables de consumos, adicciones o salud mental, según se llame en cada área, pero estamos todos entendiendo la importancia del respeto del proceso de recolección de datos que lo llevan adelante todas las direcciones de estadística y censo del país que trabajan articuladamente con el INDEC, y para todos nosotros poder, cuando esto esté, es contar con esa información concretísima, no solo de qué se consume, quién consume, cuándo, se consume solo, se consume cuando estás con otros, cuando hay un exceso de consumo, pedís ayuda, no, o sea, le agregamos cuestiones de accesibilidad y de modalidad que nos va a permitir a todos nosotros políticas más ajustadas. Y hoy todo el mundo se despertó con esta penosísima noticia. El choque entre un automóvil y un camión ocurrió cuando el primero de los rodados era perseguido por la policía en el kilómetro 33,7 en el ramal Campana de la autopista. Persecución, choque,
3 muertos y varios heridos allí en la Panamericana. Era el resumen que pude leer hasta el momento que vine para acá y empecé a trabajar. Obviamente se sigue trabajando allí y hay muchísimas más informaciones. El saldo fue 3 personas muertas este viernes por la mañana y una cuarta que resultó muy pero muy herida de gravedad cuando el auto a bordo del cual eran perseguidos por la policía desde la localidad de Bancalari chocó con un camión que estaba estacionado allí en la autopista Panamericana ramal Campana a metros del peaje Ricardo Rojas, fueron lo que informaron las fuentes policiales. El episodio se inició a las 3:30 de la mañana cuando el personal del Centro Operativo Tigre alertó a una patrulla sobre la presencia de un Volkswagen Vento negro detenido con ocupantes en la zona allí de Bancalari en una actitud considerada bastante sospechosa. Según la información policial, cuando los policías de la patrulla se aproximaron al rodado, les hicieron señas de luces e intentaron identificar a las personas que estaban a bordo. El auto aceleró y escapó a gran velocidad por la Panamericana hasta tener este triste final. Estábamos escuchando también durante la mañana, en las primeras horas, el pedido de una madre que su hija le había mandado un mensaje un audio llorando diciendo que ella estaba a bordo de este auto y que no sabía por qué la policía los estaba persiguiendo. Es todo lo que sabe esta madre. Hasta hace momentos no sabía si su hija permanecía con vida o era una de las 3 personas que murieron, que aún a esta hora de la mañana no tenemos identificadas a las personas que murieron. Lamentable choque entonces en las primeras horas de la mañana allí, en las horas de la madrugada, allí en la Panamericana. Muy triste noticia para amanecer un viernes. Vamos a otra presentación del gobierno. Presentó el plan Argentina Grande, este plan de 120 obras estratégicas para el desarrollo federal. El ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, presentó un plan que comprende las principales acciones de su cartera y 120 obras de infraestructura estratégica prevista a nivel federal. Esto es muy importante porque es lo que se le pide mucho al gobierno porteño, hacer todo lo que tenga que ver con las obras que sea de realmente a nivel federal. El funcionario subrayó que parte de las 5.000 obras que se encuentran ya en marcha en todo el país, este plan fija prioridades, rumbos y estructuras de un modelo de desarrollo para toda la Argentina, una estructura que viene a llevar adelante para llevar una mirada diferente a todo el país y poner a todos en el mismo nivel. El plan define y organiza las acciones y las obras estratégicas para el desarrollo federal y equilibrado del país. Tenemos una nota al respecto. Fundamentalmente reafirmar a la obra pública como palanca de la recuperación, como palanca en este contexto donde tenemos que sostener la actividad económica, pero estas 120 obras también marcan la perspectiva de desarrollo, el modelo de desarrollo que necesita la Argentina. Son las obras que nos tienen que permitir soluciones inteligentes para problemas estructurales que tiene nuestro país. Qué puentes, qué rutas, qué acueductos, qué obras civiles tenemos que poner en marcha en la Argentina. Son 120 obras que todas van a tener un hito a lo largo de los próximos meses. Algunas ya empezaron, otras van a inaugurarse, otras se van a licitar, pero lo importante es que hay 120 obras que marcan seguramente el destino productivo y de desarrollo de la Argentina en los próximos 30 años. Nosotros ya hemos logrado poner en marcha 5.000 obras en la Argentina. Cuando llegamos había 380 obras, hoy hay 5.000, que significan empleo, que significa trabajo para cada localidad, que significa que obras de agua, de saneamiento, pavimentos, rutas, acueductos, hospitales se han ido construyendo a lo largo de estos 30 meses. Entonces allí hay de alguna manera una carta de presentación, un punto fundamental que nos permite apalancarnos, que nos permite volver a reafirmar qué es la obra pública, la palanca con la que la Argentina sale adelante. La Argentina
cada vez que está en una situación de crisis, bueno, no se recupera por cualquier lado, se recupera de la mano de la obra pública y de la industria nacional. Hay una decisión del presidente de la Nación, hay una decisión del presidente Alberto Fernández de priorizar la obra pública, de hacer de la obra pública un eje fundamental. Dejamos atrás aquellos años donde gobiernos anteriores, cuando tuvieron que negociar con el Fondo Monetario Internacional, tacharon y eliminaron toda la obra pública del presupuesto nacional. Bueno, acá se está reafirmando, se está duplicando la inversión en puentes, en rutas, en caminos, en hospitales, que nos da trabajo y que nos da seguramente mejor calidad de vida para los argentinos. Otra noticia increíble que se dio a conocer en las últimas horas, el día de ayer, esta familia que sucedió algo increíble. El nene faltaba a la escuela hacía un par de días, la directora se preocupó, dio aviso a la policía, se acercaron allí a su casa y se encontraron con esto. Asesinó a su esposa y a su hijo de 7 años y luego se suicidó en el baño de su casa allí en Florida. Las víctimas fueron identificadas por las fuentes como María Daniela Carco, su hijo Leonel Cáceres de 7 años, mientras que el hombre se llamaba Gabriel Cáceres de 45 años también. Una mujer y su hijito de 7 años fueron asesinados a martillazos y cuchillazos allí en una casa en la localidad bonaerense de Florida por el esposo y padre de las víctimas, quien luego también fue encontrado muerto en el baño en la planta alta de la vivienda, supuestamente luego de autolesionarse con un arma blanca en los brazos, según informaron las fuentes policiales y judiciales. El hecho se produjo allí en la calle Julio Argentino Roca 2198 de la mencionada localidad del partido de Vicente López, y la clave para descubrir este caso, como les contaba, fue la intervención de la directora del colegio al que asistía Leonel, quien alertó a la policía que el alumno hacía más de 3 días no estaba concurriendo a clases, y una vecina que ya había comentado en la comisaría que por debajo de la puerta de la casa salía agua con sangre. Esto llamó la atención. Obviamente la policía se dio cita inmediatamente allí en el y se encontró con esta escena lamentable y muy dolorosa. La principal hipótesis de los investigadores es que se trató de un doble homicidio seguido de suicidio, y que es posible el móvil de la decisión adoptada por el hombre pudo haber estado motivado por problemas económicos, consumo de drogas, alcohol, y también obviamente no estaba bien de la cabeza, tenía algún problema psíquico este señor. Primero a su nene, luego a su esposa, y terminó también matándose él. Lamentable esta noticia también, con la que tiene al país entero conmovido. Una familia entera encontrada muerta entonces allí en su domicilio. Muy pero muy lamentable. Seguimos allí en Buenos Aires, pero ahora sí, para dar una buena noticia. Tras 5 años, el gobierno nacional reabrió la estación de tren La Paternal allí en la ciudad de Buenos Aires. Se realizó la apertura de la estación, que se encontraba cerrada desde el año 2017, por donde transitan más de 18.000 personas por mes. El Ministerio de Transporte, conjuntamente con Trenes Argentinos, comenzó las obras en enero de este año, y en tan solo 6 meses quedaron inauguradas. Es una muestra más de que cuando se quiere y se trabaja se logran grandes cosas. A partir de que el gobierno nacional tomó el control de estas obras allí por octubre del año 2021, el Ministerio de Transporte de la Nación logró finalizar y se realizó la reapertura entonces de la estación Paternal. Tras casi 5 años de estar cerrada, no nos quisimos perder este acto y trajimos imágenes para usted. Era necesario aclarar la situación
sobre todo porque en los últimos tiempos el jefe de la ciudad de Buenos Aires se desentendía de lo que había pasado desde el 2017 hasta ahora, cuando fue una decisión del gobierno anterior que esta obra la hiciera la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lamentablemente tardamos 2 años en ponernos de acuerdo en recibir una obra que la Ciudad Autónoma planteaba que estaba finalizada y obviamente no estaba finalizada. Concluida esa negociación, Martín y su equipo licitó lo que restaba hacer de obras y en 6 meses estamos acá trabajando en lo que es la apertura para que todos los vecinos, que son más de 1.800 por día de la Paternal, puedan volver a utilizar su servicio de manera cercana. Para nosotros fue una responsabilidad y una obligación con los vecinos y vecinas. Ver una obra abandonada, una obra que tendría que haber sido en 90 días volver a refuncionar la estación para que puedan ser utilizada, una obra que se decidió de forma directa terminar tanto con Paternal y Villa Crespo, pero además la insensibilidad de demorarnos 2 años en la entrega para poder empezar a licitar en su momento y ya tendríamos 2 años de servicio cumpliendo a los usuarios y usuarias. Piden incorporar el aborto a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La Eurocámara aprobó ayer jueves esta resolución en la que se solicita que el aborto sea incluido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, a la vez que se condenó firmemente el retroceso que implicó el fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos que retiró ese derecho de la Constitución del país. Vamos a retroceder un poquito, vamos a contarles qué sucedió. Hacía más de 50 años en Estados Unidos estaba dictaminado el aborto seguro, legal y gratuito para todas las mujeres que quisieran adquirir este servicio del gobierno, de la salud, de alguna manera. Resulta que hace unos días atrás la Corte Suprema de Justicia retrotrajo esta ley y nuevamente en Estados Unidos queda totalmente prohibido e ilegalizado el aborto. Por eso ahora entonces se pide que para que no suceda en otros países, esta resolución fue presentada por Verdes Rus y Telif, aprobadas por neta mayoría de 324 votos a favor, 155 en contra y 38 abstenciones, y señala que cada persona tiene derecho al aborto seguro, legal y gratuito, según reportó la agencia de noticias. En el Europarlamento, allí, en el tema de los derechos, conviven posiciones muy alejadas que atraviesan a los bloques, a punto de que la mayoría del cuerpo se dividió. Realmente es muy polémico este tema en todo allí Europa en este momento, a partir, como decíamos, de lo que sucedió en Estados Unidos. Estaremos viendo qué sucede con este tema. Nos volvemos a nuestro país ahora porque Guado de Pedro convocó a la oposición a discutir el perfil productivo de nuestro país. Tenemos que sincerar las discusiones, dijo, los prejuicios, porque tenemos una necesidad de planificar el desarrollo, pero para ello hay que sacar las discusiones de una campaña política permanente, dijo el ministro al disertar ayer jueves por la tarde allí en un encuentro organizado por el capítulo argentino de Consejo Interamericano de Comercio y Producción. Nosotros tenemos la nota para compartir con usted. Yo me imagino, sueño y estoy convencido con una Argentina que funcione. Yo voy a seguir trabajando para que la Argentina funcione. No me voy a desmoralizar de que esto hace 80 años que no funciona, de hace 40 que no funciona, de hace 15, de hace 20. Yo veo que funcionó con críticas, con errores, con procesos de desendeudamiento que también, con lo que todos saben, no vamos a volver a discutir el pasado. Digo, tomemos de los últimos 40 años los mejores ejemplos que consolidaron un perfil industrial, productivo y exportador en Argentina. Consensuémoslo, consensuemos el plan de desarrollo productivo que tiene la UIA y también propongo, yo escuché la exposición de el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que
decía que también convocaba a discutir metas comunes y que las quería consensuar, pero no con el kirchnerismo. Yo, como kirchnerista, quiero convocar a el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires también a consensuar cuál es el perfil productivo, cuál es la estrategia productiva que nos vamos a dar para la Argentina, porque ese consenso tiene que ser una de las políticas que no se pueden cambiar. Ese consenso de cuál es nuestro perfil productivo, cómo nos insertamos en el mundo, cómo se desarrolla la industria del campo, del software, del litio, cómo si exportamos materia prima, alimentos, cómo agregamos valor, cuáles son los polos productivos que tenemos que desarrollar, cómo se financia.